chiquillos, en esta parte del video vamos a ver los músculos que conforman la cintura escapular, específicamente lo que son los músculos del manguito de los rotadores. Entonces, los músculos que conforman el manguito rotador son 4. Desde anterior hacia posterior tenemos el músculo subescapular, hacia superior tenemos el supraespinoso, posterior limitando inferior a la espina de la escápula el músculo infraespinoso y debajo de él el músculo redondo menor. El primero de ellos entonces es el músculo subescapular, que es un músculo triangular grande que ocupa toda la fosa subescapular, ¿ya? Y que tiene como función, por ejemplo, la rotación interna y evitar el desplazamiento anterior del húmero con respecto a la glenoides. Su origen entonces es en la región de la fosa escapular y su inserción es a nivel del tubérculo mayor, o sea, el tubérculo menor del húmero. Cumple, como había indicado, la función de la rotación interna apoyando a este set muscular anterior. El otro músculo, que es el músculo supraespinoso, y este músculo ya es un músculo que está clasificado dentro de los manguitos rotadores, que cumple funciones como la abducción del brazo y también de estabilizar la articulación glenohumeral. Su origen se da a nivel de la fosa supraespinosa y se inserta pasando por debajo de la articulación acromioclavicular a nivel del tubérculo mayor del húmero. Como había indicado, sus funciones son la abducción del brazo apoyando al músculo deltoides. El músculo infraespinoso, que está ubicado por debajo de la espina, es un músculo triangular que se inserta o que tiene su origen a nivel posterior de la escápula, específicamente en la fosa infraespinosa, y que se inserta a nivel del tubérculo menor. Dentro de sus funciones está específicamente la de la rotación externa, pero también apoya, por ejemplo, la abducción y la aducción del hombro. Por ejemplo, aquí mostramos la abducción la abducción horizontal, específicamente del húmero, como tiene la acción también este músculo que es el redondo menor. Por lo tanto, los dos participan dentro de las mismas funciones. Y que por lo tanto es importante de que no lo voy a repetir después con respecto al redondo menor. Lo habíamos dicho también que su función más importante era de la rotación externa, ya, del húmero, y por último de la aducción generada también por otro set muscular, ya. Y por último, el músculo de redondo menor. El músculo redondo menor tiene su característica porque su origen es a nivel del borde lateral de la escápula y se inserta, ¿cierto?, a nivel del músculo, o sea, del tubérculo menor del húmero. También cumple los mismos roles que el músculo infraespinoso. Entonces los músculos manguitos rotadores, como habíamos explicado, iba a ser el primero el músculo subescapular con su ubicación anterior. Su origen, recuerden que era en la fosa escapular y se inserta en el tubérculo mayor. Como referencia podemos utilizar que en los cortes axiales, fíjense, está la apófisis coracoide y comienza a aparecer, fíjense, ese tendón de menor intensidad y que se continúa hacia medial y forma todo esto, lo que es el músculo del subescapular y el tendón hacia anterior, que se inserta en el tubérculo menor. Aquí es importante también destacar que, por ejemplo, hacia anterior tiene como vecino al músculo coracobraquial y que por lo tanto existe ahí una bursa, que es la bursa subescapular, ¿ya? Y que también hacia anterior limita con la cara anterior del deltoides, ¿ya? Corte coronal anterior, inferior a el músculo, o sea, de la apófisis coracoides. Vemos, cierto, que es un músculo triangular que nacía a nivel de la fosa de la escápula y que sus tendones van a mostrar su inserción hacia el tubérculo menor,
¿ya? Después se empieza a perder. Y aquí los cortes coronales es un poquito complicado porque uno se tiende a perder, por ejemplo, con la continuación, que uno podría pensar que ese es el músculo redondo menor, pero no. Se empieza a perder ahí, fíjense, y después los cortes que continúan para allá comienza recién a aparecer el músculo que es el redondo menor. Corte sagital, que es el corte predilecto para evaluar los músculos del manguito rotador. Podemos evaluar que hacia anterior encontramos, ¿cierto?, este set muscular, y el primero de ellos es el tendón del músculo subescapular. Por lo tanto, aquí está el subescapular, ¿ya? Y que tiene como limitante hacia superior la coracoide, hacia anterior el músculo coracobraquial y por posterior la cabeza del húmero. Ahora, el músculo supraespinoso es el primer músculo que aparece después del músculo trapecio. Está inferior a la articulación acromioclavicular y fíjense que comienza ya a aparecer aquí y que se ven esas líneas de menor intensidad que corresponden a su porción tendinosa. El tema es que cuando aparece la cabeza del húmero, ya los cortes se empiezan a perder de la estructura y por lo tanto encontramos el extremo proximal del músculo y pasando por sobre esto encontramos en el borde lateral ya las porciones tendinosas del músculo supraespinoso. Ya tendones, entonces esa estructura negra y hasta ahí nomás llega el supraespinoso. ¿Y por qué sucedía esto entonces? Sucedía porque cuando nosotros hacíamos el corte axial, fíjense de que en un momento íbamos a encontrar hacia medial el músculo y hacia lateral el tendón, por lo tanto era lo que veíamos en este corte axial, así, corte axial, tendones hacia acá, músculo hacia allá. Por lo tanto, vemos músculo axial, aquí bueno, estaba mostrando un poco lo que es el tendón largo del bíceps, y aquí podemos ver cómo van haciendo el músculo supraespinoso a nivel de la fosa supraespinosa y se va a insertar, ¿cierto?, en la parte superior del tubérculo mayor del húmero. Y aquí importante porque limitamos hacia superior con la articulación acromioclavicular y también con el deltoides, ¿ya? Fíjense el músculo y el tendón que se inserta. El tendón, recuerden, no tiene que tener señal a menos que exista un artefacto en resonancia que se llama el artefacto de ángulo mágico, que sea principalmente en T1 y en DP. Y en el corte entonces coronal, o sea sagital, fíjense que podemos observar esas estructuras de menor intensidad que corresponden, ¿cierto?, a las inserciones tendinosas, y ahí ya comienza a aparecer ya el tendón y el músculo propiamente tal. Podemos ver que limita hacia superior con la articulación acromioclavicular, hacia anterior con la espina y posterior, o sea, hacia posterior con la espina y hacia anterior con la coracoides. Inferior a él encontramos la fosa escapular, y aquí es importante este músculo porque generalmente se tiende, cuando existen lesiones repetitivas, infiltración grasa y por lo tanto no tiene que tener nada en su interior. El infraespinoso, que ya es hacia posterior, fíjense aquí tenemos el músculo supraespinoso, el espina de la escápula, y debajito de él empieza a aparecer inmediatamente el tendón. Fíjense esa estructura, es el tendón del infraespinoso, todo esto músculo infraespinoso, 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 infraespinoso. Recuerden que el infraespinoso se insertaba en el tubérculo mayor y nacía en la fosa infraespinosa superficial posterior de la escápula. Aquí los cortes coronales es más complicado poder valorarla, ya, pero recuerden de que los cortes más posteriores, inferior a la espina como referencia, entonces ponemos la espina y tenemos aquí, por ejemplo, un límite muscular, porque es un músculo triangular, ¿cierto?, con sus porciones tendinosas, y inferior a esto encontramos su compañero, que es el redondo menor, ¿ya? Entonces, nuevamente, corte sagital, corte predilecto, anterior, superior infra y inferior a la espina de la escápula encontramos esta porción muscular que es el músculo infraespinoso, ¿ya? Y por último, el que me queda es el redondo menor. El redondo menor, entonces por lo tanto tenemos que identificar el subescapular, espina, identificamos la espina, el músculo infraespinoso, y comienza ya a aparecer, ¿cierto?, lo que es el músculo infraespinoso, o sea, el redondo menor.
hacia posterior, por lo tanto, fíjense, esta era la continuación del músculo subescapular. Entonces empieza a aparecer el infraespinoso, 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 y entonces el infraespinoso, y después debajito del infraespinoso encontramos inmediatamente el subescapular. Nuevamente corte sagital, entonces inferior al músculo infraespinoso encontramos entonces el músculo redondo menor. Entonces, otros músculos que también podemos valorar en, ¿cómo se llama?, en hombro, son, desde anterior a posterior, el músculo pectoral, el deltoides con su cara anterior, medial y posterior. También podemos ver el músculo trapecio, el dorsal ancho, el tríceps, ¿ya? Tríceps. Y el músculo bíceps braquial, ¿ya? Esos son los músculos que podemos observar. Entonces, el primero de ellos es el pectoral mayor. Pectoral mayor tiene varios orígenes. Si se dan cuenta, borde del esternón, clavícula y también, por ejemplo, de los cartílagos de la costilla. Pero lo más importante es su inserción, porque es lo que va a aparecer en la imagen de resonancia. Inserción, ¿cierto? Principalmente a nivel de la cresta del tubérculo del húmero, ¿ya? Sus funciones principalmente están en la flexión del húmero. También cumple funciones de extensión del húmero y, como ya lo habíamos mostrado, la rotación interna y también la abducción horizontal. El deltoide, entonces, recuerden que tiene tres caras, una cara anterior o también llamada la cara clavicular, y por tanto su origen es a nivel del tercio lateral de la clavícula y también se inserta a nivel del húmero en la tuberosidad deltoidea, pero de su lado más lateral. Sus funciones son la flexión, la abducción y la aducción del hombro. El deltoide también tiene su cara medial, ya, y aquí ya su origen es a nivel específicamente de también una porción lateral, ¿cierto?, de la clavícula, y que también se inserta en la tuberosidad del ¿cómo se llama?, del húmero, en el aspecto de la tuberosidad deltoidea. Disculpe, me quedé pegado. Vale la pena. Y también entonces cumple la función de la abducción, ¿ya? Para los musculines que quieren hacer ejercicio. Entonces, la cara posterior o la cabeza posterior, que tiene su inserción a nivel de la espina de la escápula y también parte del acromion, y se inserta entonces en la tuberosidad deltoidea. También cumple funciones de extensión del hombro, ¿ya? Aparte de eso, también podemos mencionar que cumple la función de la abducción horizontal. Y por último, la abducción del hombro. El otro músculo que también podemos observar es el trapecio, que tiene su origen a nivel del occipital y desde T1 a T12, y se va a insertar en dos partes. Uno, se va a insertar en la parte del tercio lateral de la clavícula y también se va a insertar a nivel de la espina de la escápula. Funciones: elevación de la escápula, ¿ya? También depresión de la misma escápula, y por último la abducción de la escápula. Otro músculo es el músculo dorsal ancho, pero el músculo dorsal ancho tiene muchos orígenes. Muchos orígenes, es muy difícil, pero lo que me importa a mí es eso, la inserción. La inserción es principalmente a nivel de... aprieta. Es, bueno, indistintamente donde se inserta a nivel de el, ¿cómo se llama? Ahí está, ahí se ve muy bien. Entonces se inserta a nivel del surco, ¿cierto?, intertubercular del húmero. Otro músculo que vamos a observar entonces es el redondo mayor, y el redondo mayor tiene su origen a nivel del ángulo inferior de la escápula, ¿ya? Y se inserta a nivel también del surco
¿cierto? Intertubercular del húmero, junto con el dorsal ancho. Sus funciones son la extensión del hombro, funciones de la rotación medial del hombro y por último la aducción del hombro. Entonces el tríceps tiene, ¿cierto? Un origen escapular y su inserción a nivel del olecranon. Vamos a hablar entonces de su cara larga o su cabeza larga, que es la cara más medial, y como tiene su origen a nivel de lo que es, ¿cómo se llama? Tiene su origen a nivel de la escápula, específicamente del tubérculo infraglenoideo, y el otro es el, ¿cómo se llama? La porción lateral del tríceps, y que esta tiene su origen específicamente en la cara posterior del cuerpo. Ya ambas van a generar, ¿cierto?, su inserción a nivel del olecrano. Y por último, el músculo del bíceps braquial. El músculo bíceps braquial tiene dos caras, una cara o una cabeza corta y una cabeza larga. ¿Ya? Dentro de las funciones son, ¿cierto?, la flexión del hombro, ¿ya? También cumple funciones como, por ejemplo, la flexión del codo, debido a que su origen es coracoideo y escapular, pero su inserción es a nivel de la tuberosidad de la ulna que sea. ¿Ya? Entonces, la cara larga, la cabeza larga del bíceps tiene su origen en el tubérculo supraglenoideo, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque este músculo ya tiene la característica, primero ese vamos a ir a su inserción en la tuberosidad, pero lo importante es que tiene esto. Este músculo, este tendón, pasa por la región superior a el húmero, y que por lo tanto está hacia anterior del músculo supraespinoso, y este músculo después se da una vueltecita y se tira por la corredera bicipital. Por lo tanto, muchas veces las patologías que afectan a nivel de los manguitos rotadores también traen como consecuencia la afectación del músculo supra, o sea, de la porción larga del bíceps. Y por otro lado, el bíceps corto tiene su origen a nivel de la apófisis coracoides, y también tiene su inserción a nivel de la tuberosidad. Disculpe cuando dije ulna, sino que es radial. Ahora recién me pegué la cacha. Eso. Por lo tanto, vamos a partir con los otros músculos, específicamente el bíceps braquial. El bíceps, entonces, la porción larga teníamos considerado que nacía a nivel del tubérculo supraglenoideo o escapular, y que después toma una disposición hacia anterior del músculo supraespinoso, y después se tiende a disponer por la corredera bicipital entre los tubérculos. ¿Ya? En el corte, ¿cómo se llama? En el corte, ¿qué pasó aquí? Me falta una imagen. Entonces vemos, por ejemplo, en el corte coronal que nace del tubérculo supraglenoideo y toma una disposición, ¿cierto?, anterior, y se observa cómo va bajando entre el tubérculo menor y el tubérculo mayor. ¿Ya? Aquí fue una gran caída, señores y señores, pero no se repita. Aquí en el corte sagital se observa, ¿cierto?, una simple corte, porque después ya no se ve más, pero sí podemos ver cómo va disponiéndose hacia anterior de el músculo supraespinoso. Entonces fíjense, músculo supraespinoso, tendón largo del bíceps y el músculo o el tendón del subescapular. ¿Ya? Y al final de cuentas se inserta a nivel de la tubérculo supraglenoideo. Músculo deltoides, entonces fíjense, tiene una cara anterior, una cara medial y una cara posterior, y que lógicamente cada uno tiene sus inserciones. La cara anterior tiene su inserción a nivel
vamos a los cortes más arriba, bueno, no se puede ver, a nivel de la tercio lateral de la clavícula, el medio a nivel del tercio lateral de la clavícula y el acromion, y el posterior a nivel de la espina y el acromion también. Entonces fíjense que se va disponiendo como rodeando la escápula, siempre hacia posterior va a estar circundándose con los músculos infra y redondo menor, y por anterior el subescapular y el músculo de la porción corta del bíceps y el coraco braquial. También podemos ver otros músculos, ¿cierto? Pero nuevamente vamos a recalcar aquí, nuevamente porción anterior, porción media y por último porción posterior. Nuevamente aquí corte sagital, posterior, medio, anterior. Se desaparece el medio, queda solamente el posterior con su inserción espinal y el anterior con su inserción, ¿cierto? O su origen a nivel de la clavícula. Tenemos los otros como el músculo trapecio, ¿cierto? Que el músculo trapecio tenía varias inserciones, orígenes, pero tenía una inserción a nivel específicamente de la espina de la escápula. Aquí en el corte coronal podemos verlo nuevamente, que tiene una inserción hacia anterior y también hacia posterior, porque forma como el techo de la cintura escapular. Aquí nuevamente podemos ver cómo va apareciendo a nivel de la espina de la escápula, ¿cierto? Y ahí va formándose el trapecio. Y por último el coracobraquial, ¿cierto? Y lo que es los músculos pectorales mayor y menor. Nuevamente, aquí tenemos el músculo coracobraquial, el tendón de el largo, o sea, el tendón de la cabeza corta del bíceps, y aparece también, ¿cierto?, la porción corta del bíceps, bla, bla, bla. Tenemos entonces el coracobraquial y la porción corta del bíceps. Nuevamente aparece ese fenómeno, porción corta del bíceps y eso, y nuevamente pectorales menor y mayor, porción coracobraquial, y después viene la porción del bíceps, ¿cierto? Fíjense, coracobraquial, y de repente por un momento a otro pasa a ser bíceps pectoral mayor, ya, y ahí desaparece y aparece nuevamente. Fíjense, ese es el detalle. El detalle es que aquí está el pectoral mayor y después aparece el pectoral menor. Ahí también hay otro músculo, que es el músculo subclavio. Y por último, los últimos músculos que quedan, que son del compartimento posterior, tenemos, ¿cierto?, el redondo mayor, y comienza a aparecer el tríceps con su origen a nivel de, ¿cómo se llama?, el tubérculo infraglenoideo. ¿Ya? Entonces, tríceps, porción larga, y el redondo mayor. Nuevamente por posterior, tríceps, y comienza a aparecer el redondo mayor. Fíjense que aquí hay un espacio entre lo que es el redondo menor, el tríceps y el redondo mayor. Y aquí muestran, ¿cierto?, el origen escapular de tríceps, de el tubérculo infraglenoideo. Y por fin, eso ha sido todo, chiquillos, de los músculos. Son hartos, un complicado aprenderse el tema de los orígenes, inserciones, pero que con este videito espero que les ayude mucho. ¿Ya? Saludos.